resultados de la enfermedad. Hagamos entonces una revisión de conceptos en el entorno metabólico. El principal sustrato que tiene el organismo para la producción de energía es la glucosa. La glucosa normalmente llega a la célula entrando al citoplasma, de donde es convertida o ingresada a la mitocondria vía ácido pirúvico y de aquí convertida a acetilcoenzima A para entrar al ciclo de Krebs y producir ATP, adenosín trifosfato, fuente de energía. Igual, los ácidos grasos normalmente entran a la célula y por acción de la L-carnitina son incorporados del citoplasma a la mitocondria para también incorporarse al ciclo de Krebs y producir adenosín trifosfato. Las proteínas o los aminoácidos con un grupo amino y un grupo carboxilo sirven para generar diferentes cadenas de sustancias o de otros aminoácidos que tienen que ver con nuestro ciclo de vida. Aquellos que tienen un mayor grupo carboxilo son los que le sirven al organismo para hacer gluconeogénesis en los momentos en que éste lo necesita. Durante la fase de agresión, lo que realmente sucede es que se produce un bloqueo del ciclo de Krebs. Inicialmente, la incorporación de todos estos macronutrientes al ciclo de Krebs genera aproximadamente entre 36 y 38 moléculas de ATP. Cuando nuestro organismo sufre un estado de ayuno, los niveles de glucosa circulantes como fuente energética pueden estar presentes entre 8 y 12 horas aproximadamente. Tanto se puede demostrar un poco esto fisiológicamente cuando vemos nosotros que nos vamos a dormir y al día siguiente nuestro organismo necesita un aporte de glucosa por lo que amanecemos con hambre. En los estados de estrés hipermetabólico, en los estados de trauma, este proceso se aumenta, es muy acelerado y tempranamente los niveles de glucosa exógenos dejan de ser la primera fuente que el organismo suministra para el aporte de energía. El organismo sigue necesitando glucosa. La busca en glucógeno que tiene almacenado en el hígado, en donde libera nuevas moléculas de glucosa para seguirla utilizando como fuente energética. En el hígado existen entre 70 y 80 gramos de glucógeno que se gastan aproximadamente entre 24 y 48 horas después de una situación de estrés hipermetabólico. Tenemos mucho glucógeno o mucho más glucógeno en el músculo, pero por déficit de una enzima que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, este glucógeno del músculo no nos sirve para liberar glucosa, o sea, no nos sirve para la glucogenólisis. Una vez que el glucógeno del hígado se agota, el organismo sigue necesitando glucosa. ¿Dónde la busca? Se va al músculo y busca aquellos aminoácidos que más grupos carboxilo tienen, los lleva al hígado y los convierte en glucosa. Ese es el proceso de la gluconeogénesis. En ese momento, nuestro organismo comienza a comerse sus propios aminoácidos, comienza a comerse sus propios músculos. Esto es lo que nosotros conocemos como el autocanibalismo del paciente críticamente enfermo. Pues bien, existen diferentes cambios que se dan de una manera lenta, muy probablemente en los estados de inanición, pero que en los estados de trauma se dan de una manera muy acelerada y nuestro organismo no alcanza a compensarla. Se produce, por ejemplo, un bloqueo de la conversión periférica de T4 a T3 durante el trauma y nuestro organismo, el organismo de este paciente se comporta como un paciente hipotiroideo, es lo que se conoce como el síndrome del eutiroideo enfermo.
Cuando hay un trauma, se activan, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, diferentes factores. Desde 1969 fueron descritas por Gottbergson las diferentes fases del trauma. Una fase que acompaña a los estados de choque inicial o de choque hipovolémico, que es la fase E, en la que el organismo entra en una especie de hibernación para enfrentar la catástrofe que viene posteriormente. El gasto cardíaco se baja, el consumo de oxígeno, la presión arterial, disminuye la perfusión tisular, la temperatura y la tasa metabólica. Pero una vez que se supera esta fase, fase E o fase fría, que puede tardar entre 4 y 6 horas, se activa la fase caliente del trauma, en la cual se disparan todas las catecolaminas, de glucocorticoides, de glucagón, citoquinas, mediadores lipídicos y las proteínas de fase aguda, siendo la albúmina, por supuesto, en su papel reparador la primera que se gasta. Por eso en el paciente en estados de estrés hipermetabólico encontramos muy rápidamente una hipoalbuminemia que más que está relacionada con el estado nutricional per se del paciente, está relacionada con el estado de estrés hipermetabólico.